Este video es realizado para el curso de Transformaciones de fase de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México por la alumna Irán Michelle Rosales Garrido. En este video se hablará sobre la austenita. Primero vamos a revisar unos conceptos importantes. ¿Qué es una fase? Una fase es cualquier parte de un sistema que es física y químicamente homogénea y que posee una interfaz definida con cualquiera de las fases circundantes. Se distingue si se presentan dos estados de agregación o diferencias en sus arreglos estructurales. Las fases presentes en la mayoría de los metales en equilibrio varían con la composición y la temperatura. En metalurgia también se les llama solución sólida. Una microestructura es el término que alude a la estructura interna de un material observada en la escala microscópica. Está relacionada con el tamaño, forma y disposición de las partículas primarias, así como los huecos en materiales agregados y no agregados, y el tamaño, forma y disposición de cualquier agregado presente. Un microconstituyente es un elemento de la microestructura con una estructura característica e identificable como fase o mezcla de fases que han formado a una temperatura determinada. Primero, se debe de hablar sobre el acero y su diagrama de fase. El acero es la denominación que reciben las aleaciones de hierro y carbono en las que el contenido de carbono en disolución sólida en el hierro está por debajo del 2.1%. El diagrama de fase es una representación gráfica en el que se muestran las fases estables en función de dos variables, normalmente la composición y la temperatura. Se construyen para enfriamientos muy lentos, por lo tanto nos indicará las fases de equilibrio cuando se somete a una aleación del diagrama de fases a un enfriamiento muy lento. Como cualquier otro diagrama de fase, el sistema de hierro-carbono se podría extender desde 0% de carbono hasta un 100%. Sin embargo, el porcentaje máximo de carbono dentro del acero es de 6.7% en peso. Sobre este límite, el carburo de hierro se precipita hacia afuera como una fase dura y frágil llamada cementita. Como resultado, el diagrama de fase utilizado para analizar el acero es en realidad un diagrama de hierro-carburo de hierro y termina en un porcentaje de 6.7 de carbono como se muestra en la figura. Aquí se puede ver una primera visualización de la austenita como una fase. La austenita, como ya se mencionó, es una fase o una solución sólida intersticial de carbono en hierro con estructura cúbica centrada en las caras, también conocida como FCC. La austenita es la fase con mayor capacidad para disolver carbono, puede incorporar hasta un 2.11% cuando se encuentra a 1148 grados. No es estable por debajo de los 727 grados. La estructura que tiene provoca que tenga mayor solubilidad que otras fases como la ferrita, ya que las posiciones intersticiales de la estructura FCC tiene la forma adecuada para que al llenarse de átomos de carbono, la deformación impuesta a los átomos de hierro sea mucho menor. En esta imagen se puede observar a los átomos de hierro y a los átomos de carbono como intersticiales. En esta otra imagen se observa parte del diagrama de fase donde está la austenita que se da arriba de una temperatura de 700 grados y se muestran los granos de austenita. A nivel microestructural, la austenita se puede ver como se aprecia en estas imágenes. Por medio de micrografías, la austenita se puede ver como cristales poliédricos con contornos rectilíneos y ángulos agudos. Al llegar a la fase de austenita, se realiza un proceso llamado austenización.
Este proceso consiste en calentar el acero hasta una temperatura superior a los 727 grados, la cual se le denomina temperatura de austenización. Se calienta durante suficiente tiempo, el material se transforma en austenita homogénea pura. En este proceso, la red cristalina de hierro se reorganiza de una estructura cúbica centrada en el cuerpo a una FCC, como se muestra aquí. La ferrita con estructura BCC pasa a austenita con estructura FCC. El propósito de austenizar el acero y otras aleaciones ferrosas es transformarlos en la forma requerida y proporcionar fuerza y resistencia al material. La austenización es una transformación de fase difusiva. Los átomos de carbono difunden hasta reorganizarse en la nueva estructura. Las transformaciones de la austenita son importantes para los tratamientos térmicos. Sin embargo, no se considera la austenización como un tratamiento térmico, sino como uno de los procesos precedentes de dichos tratamientos. En este diagrama se puede observar el calentamiento de un acero hasta llegar a la etapa de austenización. Posteriormente, inician los tratamientos térmicos correspondientes. Se tienen dos etapas de austenización o dos formas de austenización. La primera es la austenización completa. Esto ocurre cuando han alcanzado una transformación a la temperatura de austenita necesaria dentro de los 400 a los 800 grados dependiendo del grado del acero. La segunda es la austenización parcial o incompleta. Esto pasa cuando se han alcanzado una transformación parcial a una temperatura inicial de austenita cercana a los 300 grados. Las aplicaciones que se pueden obtener de la austenita. La austenita no es estable a temperatura ambiente, pero existen algunos aceros al cromo-níquel denominados austeníticos cuya estructura es austenita a temperatura ambiente. Este tipo de aceros aleados también se conocen como aceros inoxidables austeníticos. Son soluciones sólidas de hierro-carbono con por lo menos 12% de cromo que contiene al menos 7% de níquel. El níquel es menos propenso a formar carburos que el hierro, por lo que permanecen en la red cristalina del hierro cuando se añade al acero. El níquel tiene una estructura FCC, por lo que a la adición de un 7 a 20% de níquel al acero ayuda a la red cristalina a mantener la estructura FCC de la austenita aun cuando el acero se ha enfriado a temperatura ambiente. La estructura FCC hace al acero más maleable y altamente resistente a la corrosión. Este tipo de aceros inoxidables se pueden utilizar en guarniciones de automóviles, utensilios de cocina, equipos de alimentos y bebidas y como construcción de equipo industrial. Bueno, hemos llegado al final de este video. Aquí se encuentran las referencias utilizadas para realizarlo.